Muy buenas tardes a todos que nos están viendo por Radio Flaxo. En esta segunda edición del programa Onda Histórica conversaremos sobre el proyecto Provincializar Europa de Dipe Chakrabarty. Bienvenidos. Para ello nos acompaña el profesor de Flaxo Ecuador, Roberto Chauca. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Tranquilo aquí en la cuarentena. Para los que no lo conocen, Roberto Chauca es doctor en Historia por la Universidad de Florida, Gainesville. Trabaja temas vinculados a la historia del conocimiento en la Amazonía durante la modernidad temprana y especialmente trabaja el rol de las misiones católicas. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos y además ha publicado en revistas de alta índice sobre cartografía amazónica y el papel de los indígenas en el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Bueno, antes de hablar en sí del proyecto de Chakrabarty, hay que hacer una reflexión. Por lo general se dice que la historia no propone planteamientos ni teorías, pues al parecer solamente es descriptiva y casi su armazón analítico proviene de otras disciplinas. Sin embargo, hay casos donde tenemos que un planteamiento desde la historia va más allá de la carrera en sí, ¿no? Este es el caso del proyecto Provincializar Europa de Dipe Chakrabarty. Es un autor indio, el cual este proyecto nació dentro de los estudios subalternos. Yo quería comenzar preguntándole a Roberto, o que nos contextualice un poco sobre los estudios subalternos, ¿no? Y de qué consisten, de cómo iniciaron y cuáles son vínculos con la historia, con la disciplina, ¿no? Roberto. Sí, ahí nos están acompañando los amigos caninos también en el fondo. Pero está bien, todo el mundo va a aprender. Sí, el comentario que haces es interesante en el sentido de que existe, como tú acabas de mencionar, esa manera muy, muy tradicional de pensar la historia como si fuera netamente una disciplina narrativa, ¿cierto? Que cuenta cosas. Y evidentemente es todo lo contrario. Inclusive, desde el punto de vista crítico, esa historia que se supone que es narrativa ya tiene una estructura teórica, tiene ciertos lineamientos. Pero como tú bien dices, ya tiene una larga data el estudio crítico, ¿cierto?, sobre la historia, sobre la manera de escribir la historia, sobre la manera de pensar la historia. Y, digamos, de cierta manera, los estudios subalternos, y este trabajo en particular de Chakrabarty, es una consecuencia de una tradición crítica justamente dentro de la historiografía. Entonces, básicamente, cierto, los estudios subalternos es este grupo formado en la India que se juntan y editan la revista de los estudios subalternos, ¿no?, que está dirigida por Guha, por Ranajit Guha. Y creo que lo edita la editora de la Universidad de Oxford, pero es un grupo de profesores indios que estudian la mayoría en Inglaterra y toman como principal, yo creo que como el principal objetivo en realidad, cierto, critican, como tú acabas de decir, quizás historiografías más tradicionales, pero ellos en general, yo creo que su principal crítica va hacia la historiografía marxista más tradicional que se había producido quizás desde los 60. Y, por ejemplo, para nombrar algunos historiadores importantes de ese grupo, quizás el más clásico son los trabajos de E.P. Thompson, ¿no?, la historia desde abajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, los estudios subalternos toman como fundamento conceptual los trabajos de Antonio Gramsci y, digamos, con otro tipo de estudios más desde la literatura, desde el estructuralismo quizás, y tratan de adentrarse en la historia de los subalternos, de los colonizados, pero la gran diferencia, creo yo, es que, claro, como te digo, autores de la escuela inglesa tradicional, del marxismo, o que a veces también se llama neomarxismo de los 60, ellos de alguna manera se habían interesado también por esos grupos populares y cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus actividades.
Pero el principal problema, creo yo, y eso es lo que tratan de responder los subalternos, es que las masas, por así decirlo, porque ese es, digamos, por ejemplo, ese es uno de los términos que usa P. Thompson en sus trabajos, las masas, a pesar de que se vuelven más o menos partícipes de la historia, siempre quedan en un estatus apolítico. Entonces falta todavía como esa inserción, ¿sabes? Entonces, siempre quedan como esta masa anónima, informe, que claro, que participa y estas cosas, pero como que no tuviera un tipo de proyecto o lineamiento. Y eso es justamente, creo que lo que percibe o llama la atención el grupo de historiadores indios alrededor de esta revista de estudios subalternos. Y eso es justamente lo que se busca de alguna manera criticar y revisar. Y bueno, y Chakrabarti, parte de ese grupo, ¿no? Como te digo, el director, la cabeza, el corazón del grupo es Guha, ¿no? Pero Chakrabarti parte de eso y su trabajo, bueno, este trabajo en particular que vamos a conversar ahora de Provincializando Europa, está metido, se alimenta de toda esa conversación que había empezado en los 80s justamente como parte del grupo, ¿no? Mismo Chakrabarti había trabajado sobre la clase obrera también, ¿no? En la India, ¿no? Sí, y sobre grupos, digamos, subalternos. Pero, ¿cuál es el quiebre que da el trabajo de Dipen Chakrabarti en este grupo, ¿no? De los estudios subalternos, con este proyecto de provincializar Europa, ¿no? Porque claro. antes estaba... Sí, sí, sí. No, perdón, continúo. Es que antes ellos trabajaban el tema de, digamos, de las clases como grupos en sí, pero con Chakrabarti se da un giro, digamos, epistemológico, ¿no? Dentro del mismo grupo, ¿no? Sí. O sea, sí, yo diría que sí y que no, al mismo tiempo. Sí, porque claro, como tú bien dices, los mismos trabajos, los trabajos tempranos, podríamos decir, Chakrabarti, y como tú dices, las cosas que escribe Google y la mayoría de los primeros artículos tienen ese tinte más vamos a llamarlo, historiográfico, analítico, en el sentido de que el trabajo típico del historiador de fuentes y estas cosas, pero siempre, como te digo, revisando cuál es el lugar en la historia de las clases subalternas, ¿no? Y claro, provincializar Europa hasta cierto punto, porque digamos, hay ciertos capítulos que todavía es un trabajo propiamente histórico, pero ya va un poco más al campo propiamente teórico o de la crítica propiamente historiográfica, eso sí es cierto. Pero, por ejemplo, si revisamos con cuidado, y eso es algo que nosotros acabamos de revisar, por ejemplo, justamente en nuestro curso anterior en la maestría en Flaxo, revisamos, por ejemplo, el trabajo de Google, que también se supone que es uno de sus clásicos, que es la prosa de contrainsurgencia. Y claro, la prosa de contrainsurgencia es básicamente también, es un análisis crítico de la historiografía, justamente de cómo se había estado escribiendo esta historia de las revueltas en la India entre los siglos XVIII y XIX. Y de hecho, si tú lo revisas con cuidado, muchas de las cosas que ya está empezando a plantear Google en ese momento se van a repetir en el trabajo, bueno, no solo en el de Chakrabarti, pero quizás en otros, son los de Spivak u otros miembros o Chatterjee, otros miembros del grupo, ¿no? Entonces, sí es cierto, como tú dices, por un lado, que creo yo que los trabajos quizás de los 80s podrían ser caracterizados más como una historia social, quizás, historia social, sí, creo que sí sería. Si es que usamos, digamos, estos términos más tradicionales para entender los movimientos de las escuelas de la historia, pero claro, el trabajo de provincializar Europa, es cierto, como tú dices, se mueve un poco más a la teoría, como tradicionalmente a veces también le llamamos, ¿no? Roberto, ¿y podrías explicarnos un poco en qué consiste, digamos, este proyecto, sus líneas generales, sus características, digamos, de... Claro. Claro, bueno, de nuevo, si combinamos con algo que me acabas de mencionar,
Normalmente un trabajo como Provincializando Europa ya se le va a considerar casi sería como un puente propiamente entre lo que serían los estudios subalternos y ya la teoría postcolonial. Y haciendo referencia justamente a esta distinción que tú has hecho entre los estudios sociales, quizás más ochenteros desde los grupos subalternos, y esta crítica que va a aparecer, crítica historiográfica que va a aparecer posteriormente. ¿Y por qué es importante? Porque, claro, el planteamiento es el siguiente, básicamente. En primer lugar, provincializando Europa, ¿cierto? Son dos palabras. ¿Qué cosa es Europa para Chakrabarty? Evidentemente, Europa no es el continente, no es esas cosas, sino se convierte en una idea, ¿cierto? Una idea analítica, pues una idea espacial, una idea cultural, pero básicamente es la idea de la modernidad o del historicismo, básicamente, y cómo la disciplina de la historia, ¿cierto?, se encuentra condicionada por el historicismo y por ciertos planteamientos que han surgido básicamente de Occidente, ¿no? Fíjate, hasta cierto punto eso, bueno, claro, con algunas salvedades recuerda me trae a recordación el trabajo también de Said y la manera que Said propone pensar el Oriente y criticarlo y desmenuzarlo, ¿no? Aquí más bien lo que está haciendo Chakrabarty es colocarse en el lado de esa Europa del pensamiento, ¿cierto?, de Occidente. Y entonces, ¿cuál sería el lugar de Europa o de Occidente en la manera como nosotros pensamos y escribimos la historia? ¿Y por qué provincializando? Porque justamente Chakrabarty se da cuenta de una cosa que es importante de esto. Y bueno, se menciona en el libro, ¿no? La historiografía está condicionada por Europa, ya sea si tú hagas historia en Europa, sobre Europa, etcétera, o si tú la haces como en el caso de, digamos, pienso yo en los ejemplos que usa Chakrabarty en el texto, o puede ser en el caso de un historiador de la India haciendo historia sobre la India. Se usan los métodos impuestos por Occidente, digamos, se usan las teorías, los autores, la literatura, la historiografía. ¿Y cuál es el problema con eso? Es el dilema, digamos, de la historia. Europa es indispensable para hacer historia, pero al mismo tiempo es inadecuada. Indispensable por lo que te digo, porque las teorías, los métodos, la literatura está condicionada justamente por ya el lugar que ha adquirido Europa dentro del escenario mundial, el geopolítico, etcétera, cultural, y eso es algo con lo que nosotros tenemos que saber lidiar. Pero justamente en ese caso sería indispensable. Pero ¿cuál es la cuestión? Que es inadecuado en el sentido que nosotros también al mismo tiempo, y cuando digo nosotros, quizás estoy pensando en los historiadores justamente que venimos de lo que seríamos el tercer mundo, ¿no? Del llamado tercer mundo. Incluyo India, incluyo Latinoamérica, y bueno, no sé, África y otras partes. Entonces, ¿cuál sería el problema? De que justamente esos patrones están hechos de tal manera que si bien son necesarios conocerlos y usarlos, al mismo tiempo no nos permiten apreciar todos los, digamos, podemos decir, situaciones, los fenómenos que se dan justamente en el tercer mundo, ¿no? Y eso es justamente algo importante, creo yo, de trabajos como el de Chakrabarty, y como te dije, eso también se percibe en trabajos previos de los estudios subalternos, en el sentido de que estos autores, al tratar de estudiar justamente al subalterno, al colonizado, se dan cuenta por primera vez, quizás está mal decirlo por primera vez, pero se dan cuenta de las limitaciones de la historiografía que nosotros aprendemos y que nosotros utilizamos, ¿sabes? Eso creo que es clave. Entonces, por eso es provincializar Europa. Básicamente, el título te define muchas de esas cosas, ¿no? Europa como la estructura que te permite pensar la historia, pero al mismo tiempo esa estructura tiene ciertas limitaciones que uno tiene que reconocer primero, ¿no? Al momento de hacer nuestra labor, digamos, nuestra labor histórica. Pero si somos educados dentro de esta episteme, digamos, europea, ¿de qué manera podemos aprovecharla también, no? Sus teorías para explicar, o Latinoamérica, yo qué sé, la India, África, no sé, tercer mundo, como se dice.
Ujú. No, o sea, claro, el trabajo siempre es aprovechable, en mi opinión. O sea, yo sé que como cualquier tipo de trabajo provincial, bueno, particularmente creo yo que provincializar Europa puede haber sido polémico y quizás continúa siendo polémico en el sentido de que el Chakrabarti al final de cuentas lo que hace es propone la existencia del dilema historiográfico que acabo de mencionar, pero él no da una solución propiamente, una salida. Y, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo, como tú dices, ¿cómo es que se aplica este tema, ¿no? Él usa de nuevo, y por eso me gusta la referencia siempre con Google, porque digamos, es parte de una escuela más amplia y con más tiempo, a pesar de que este trabajo se le considera más teórico, pero él regresa de nuevo a la cuestión de la religiosidad para entender el movimiento o el pensamiento político del indio subalterno. ¿Y cuál es la cuestión? Europa, como habíamos estado diciendo, Europa, digamos, esta Europa mental, Occidente en general, tiene ciertos lineamientos, ¿cierto? El historicismo, la modernidad, la teleología, la cuestión temporal lineal y el secularismo. Entonces, estos planteamientos sí son importantes porque, como he estado diciendo, es la manera en que normalmente nosotros hasta ahora pensamos la historia. Es importante también tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, al momento de situar siempre el problema de la religiosidad, eso se escapa justamente de la estructura secularizante, lineal, que tiende a hegemonizar justamente este historicismo occidental, ¿no? Entonces, la religiosidad se pierde. Bueno, a veces no es que se pierde, sino es que a veces simplemente pasa a ser considerada como una anécdota, o en el mejor de los casos, claro, o una anécdota o un simple cuento, ¿no? Entonces, no se entiende el aspecto político que juega la religiosidad, por ejemplo, en los movimientos sociales en la India en estas épocas, bueno, que estaban rebelándose o luchando contra el imperio inglés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Simplemente, por ejemplo, lo que Chakrabarti te está diciendo, y como te digo, quizás hasta autores previos como Guga ya se habían dado cuenta, autores marxistas, no sé, neomarxistas de los 60 particularmente, todavía no percibían, por ejemplo, esos valores que se escapan justamente del historicismo occidental como la religión. Entonces, como te digo, quedaba simplemente como anécdota, inclusive para estos historiadores que supuestamente querían reescribir la historia desde abajo, ¿no? Entonces, los autores de los estudios subalternos, o Chakrabarti, bueno, en este caso que estamos mencionándolo, más bien lo que van a hacer es, una vez que estás criticando, digamos, el patrón general a partir del cual se ha escrito la historia, evidentemente viene como consecuencia pensar cuál es ese rol y cuáles son las características que uno va a percibir justamente si es que se piensa en la religión en su lado más político o digamos, en la influencia que puede haber tenido en los movimientos. Y eso justamente es algo que yo creo que el libro realmente sí intenta de alguna manera, como digamos, pienso a partir de tu pregunta, de qué manera se puede aplicar esta cuestión. Eso sí es difícil en el sentido, lo que yo te digo, yo sí creo que el libro es propositivo en el sentido, como te digo, como quizás algunos trabajos de Spivak o algunos trabajos de Google. La importancia de ese tipo de trabajos es que al menos te presentan cuál es el dilema o cuáles son los límites que nosotros tenemos al escribir la historia de los subalternos, sin importar si es en la India o en otras partes. Eso ya es importante, porque ese es un problema son el tipo de preguntas que normalmente nosotros las pasamos por alto o las pretendemos quizás ya como sobreentendidas, pero eso justamente nos induce a escribir de tal o cual manera. Entonces, como tú dices, ¿cómo se va a aplicar eso? Puede ser en ese caso de la religión, que es el caso que más se usa, quizás, como te digo, Chakrabarti lo usa, Google lo usa. Pero yo creo que la cuestión de ellos no es eso, ¿no?
La cuestión de ellos es presentarnos, como te digo, cuáles son los límites que nosotros, las fronteras que nosotros tenemos, ¿no?, al momento de pensar nuestro objeto histórico. Claro, entonces este dilema que plantea Chakrabarty, ¿cuánto ha llegado a problematizar a la disciplina de la historia en sí, ¿no? O sea, ¿qué impacto ha tenido sobre las corrientes historiográficas o qué impacto tuvo en el debate entre historiadores, ¿no? Claro. Mira, para situarnos, digamos, en Latinoamérica, a consecuencia del grupo subalterno, se formó un grupo de estudios subalternos latinoamericanos, ¿no?, en los 90s. Y si mal no recuerdo, uno de los directores, digamos, de este grupo eran normalmente gente de estudios literarios o estudios culturales, ¿no? Y una de las cabezas que yo recuerdo era el profesor John Beverly, creo que es de la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, y tienen las publicaciones y esto. O sea, como grupo, al menos, la cuestión de los estudios subalternos, como te digo, va primero a la cuestión de los estudios culturales. Yo diría, digamos, dentro de las disciplinas más clásicas, quizás entra primero en la literatura. Y eso sí es importante porque se mezcla hasta cierto punto con algunos estudios que ya yo creo que quizás tenían otra raíz, digamos, pienso en Latinoamérica, que ya estaban cuestionando ideas de mestizaje, la sincretismo, que justamente al pensar en cómo se forman la idea de mestizo, la identidad mestiza y el mestizaje, rompes de alguna manera también narrativas tradicionales que eran más bipolares, ¿cierto?, de lo español contra lo indio. Pienso, por ejemplo, en algunos trabajos quizás de los 80s de Rolén Adorno, por ejemplo, y todas las cosas que estaba escribiendo a partir del manuscrito, bueno, cuando ella empezó a revisarlo de Huamampoma, ¿no? El lugar de Huamampoma, la identidad de Huamampoma como autor, bueno, y de otros autores indígenas, ya sea en Sudamérica, en Centroamérica, ¿no? Entonces se combina un poco, yo creo que la cuestión de la poscolonialidad se va combinando un poco con estos estudios que ya venían dándose desde los estudios culturales latinoamericanos. Y yo creo que de alguna manera enriquece, como te digo, un poco la lectura de estas cuestiones, porque fíjate que el aspecto más importante en ese caso justamente es moverse más allá de estas cuestiones dicotómicas de confrontación, de resistencia, y pensar en el mestizaje, pienso en este caso, justamente como una situación casi liminal, si así se quiere, ¿no? Quizás usando de nuevo otro trabajo de otro de los autores más o menos asociados al grupo. No es subalterno necesariamente a Homi Bhabha, ¿no?, pero creo que pienso en el trabajo de Adorno basado más en el trabajo de Bhabha. Pero sí pienso que existe esa manera. Ahora, la crítica, como tú dices, que sí nace particularmente en Latinoamérica, normalmente deriva de hasta qué, como tú acabas de decir, hasta qué punto esas cuestiones se pudieron haber aplicado a la realidad latinoamericana, y deriva también hasta cierto punto, creo yo, que siempre va a intervenir el problema de la lengua. Porque por un lado, por ejemplo, se piensa que los estudios subalternos, a pesar de criticar la hegemonía que tiene Occidente, ellos necesitan también usar la lengua inglesa para comunicarse, y de qué manera eso se traduce en su lectura, bueno, yo diría mala lectura de otros tipos de historiografías que se estaban dando alrededor del mundo, en el tercer mundo, como en este caso Latinoamérica, ¿no? Pero, y hay trabajos, ¿no? Pero ahí lo que yo siempre, lo que yo he aprendido y lo que yo pienso al respecto es que, digamos, esa es una cuestión, como te digo, Guga, Chakrabarty, ellos aceptan eso. O sea, como te digo, la cuestión de pensar Europa es inadecuado, cierto, pero al mismo tiempo es indispensable porque las mismas estructuras, las mismas teorías, los mismos fundamentos ya nacen de ese, bueno, según ellos, la modernidad de la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Simplemente ahí la cuestión es indispensable, pero es inevitable. Entonces, pensar en las condiciones a partir de la cual se ha creado y pensar en los límites que uno tiene al momento de escribir, ¿no?
Uno piensa en el mestizo, claro, el mestizo o alguien como Wamampoma. Wamampoma pertenece, claro, pertenece al mundo indígena, pero también pertenece a una nobleza. Wamampoma quizás en el texto tiene acceso a varios tipos de lenguas, o pienso quizás en otros autores. Entonces, ¿cómo nos ubicamos, digamos, en cuál es la identidad de este tipo de autores, ¿no? ¿En dónde los ubicamos? Es indígena, claro, pero Wamampoma, por ejemplo, uno de los pienso en este trabajo, una de las cuestiones más importantes para pensar cuál es su lugar en la historia es, desde ese momento, insertarse en la historiografía universal. Y, por ejemplo, para responder a autores como Garcilaso, que ya habían metido a los incas en esta gran historia universal que conectaba hasta los tiempos bíblicos, Wamampoma más bien cosas que te va a decir es que ellos más bien, o sea, o el grupo de él, ¿cierto? Porque él pertenecía a esta nobleza regional no cusqueña, ellos eran más bien los verdaderos representantes y más bien los cusqueños eran los que habían roto la linealidad y todas estas cosas. Entonces, mira, desde esa época los autores mismos, nuestros autores supuestamente indígenas, como Wamampoma, mestizos, quizás como Garcilaso, ya están, o sea, insertándose por la necesidad, por la circulación de libros, por el mercado, por las ideas que aparecen desde el siglo XV, XVI, por la globalización, como se le llama. Ya es la necesidad de insertarse también en esa conversación global, ¿cierto? ¿De dónde venimos? O sea, ¿cómo es que somos humanos? ¿Cómo es que América se une al resto del mundo? Entonces, pero eso no implica, ¿cierto?, insertarse en esta narrativa, en este mundo de la globalización que ya lo hacían estos autores. Eso no implica que ellos también al mismo tiempo presentaban algo único, ¿cierto? Un producto único, ya sea incaico, andino, peruano, mestizo, indígena, ¿no? Entonces, esa cuestión de tener presente de que ambos factores, lo occidente y lo que, digamos, occidente no toma en cuenta, están presentes, ¿no? Están presentes en la manera de pensarnos, ¿no? Desde Latinoamérica, como te digo, al menos desde el caso de estos autores, desde los siglos XVI, XVII. Bueno, qué interesante. Quería cambiar un poco la pregunta o de tema, digamos. Digamos, ¿qué impacto tuvo, digamos, este proyecto de Dipesh Chakrabarty más allá de la historia? Sé que hay un texto que habla sobre ciencia y tecnología, provincializar ciencia y tecnología. ¿En qué otros ámbitos, no? Ah, ha ido, ¿no? Ha ido más allá, ¿no? Claro. No, claro, no, bueno, nosotros también ahora estamos llevando, es que este es todo un recuento de nuestros cursos, entonces, así como la otra vez ya habíamos revisado historiografía, ahora que estamos con la maestría en el curso de ciencia y tecnología, el trabajo de Chakrabarty, digamos, no solo de Chakrabarty, otros trabajos son importantes en el sentido de pensar Latinoamérica dentro de este mundo de la circulación de la producción de conocimiento. Y mira, fíjate algo, porque, claro, nosotros leímos un trabajo en particular que a mí me interesaba discutirlo con ustedes en la clase, cómo se pensaba también esta cuestión de la ciencia, de la producción científica, tecnológica en el Asia, ¿no? Bueno, en la China, en esa parte de Asia, ¿no? En particular. Y, bueno, y leímos también en otras partes, en la India y esto. Simplemente para comparar, digamos, al menos geográficamente, cómo se está pensando allá, cómo se está pensando en la América española. Y en ese sentido, claro, nosotros leímos particularmente un par de trabajos quizás que leían a Chakrabarty y que lo usaban justamente para criticar de nuevo, pensando en esta hegemonía que Europa tiene como espacio, como idea, dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, ocurre lo mismo. Lugares como Latinoamérica, como Asia, como África, no son científicos, a veces de hecho son precientíficos o anticientíficos, ¿no? Eso es lo que se piensa, digo. Más bien el lugar de la ciencia siempre es Europa, ¿no? o el Atlántico Norte. Entonces, claro, ideas como la de Chakrabarty han sido, creo yo, muy relevantes justamente para reevaluar cuál es el lugar supuestamente
de las periferias o del tercer mundo en esos circuitos de producción de conocimiento. Pero, por ejemplo, claro, yo entiendo que el trabajo de Chakrabarti en ese sentido sí ha sido de mucha utilidad, pero de nuevo, si pensamos en trabajos antiguos, un poquito más antiguos, piensa que muchas de las cosas que ya se estaban haciendo, al menos desde la historia de la ciencia y la tecnología para Latinoamérica desde los 80s, pienso en particular, de alguna manera ellos también por su lado estaban intentando reevaluar cuál es el lugar de la producción científica en nuestra región, ¿no? Bueno, y en otros lugares también. Es decir, de qué manera realmente nosotros podemos participar o coparticipar, ¿no? Si usamos esa palabra de coparticipación, coproducción que usa el historiador Kapil Raj, ¿no? Cuando estudia la ciencia en la India también colonial, ¿no? Entonces, claro, el trabajo como el Chakrabarti son muy importantes, particularmente en la ciencia y la tecnología. La necesidad de pensar que nuestras regiones, que nuestros países no simplemente han sido o son receptores, ¿cierto?, de ciencia que venía de otras partes. Receptores no en el sentido, digamos, receptores en el sentido más negativo, receptores casi en el sentido de simplemente copiar y pegar, ¿no? Así como en el Word, copiar y pegar, o en el Internet, sino que a pesar de que evidentemente en algunas situaciones hayan sido receptores, existía también la intención de reexaminar esas ideas o esos conocimientos que estaban llegando, ¿no? En algunas otras situaciones, digamos, había también proposiciones o movimientos de vanguardia, como vimos, fíjate, en el trabajo de Marcos Cueto del Instituto de Biología, ¿no?, de Altura. Es un trabajo también, digamos, que ya tiene un tiempo, pero creo yo que no está conectado con ninguna lectura de Chakrabarti o algo así, pero ya en ese momento, por ejemplo, él ya se estaba dando cuenta de que era posible escribir una historia dadas las condiciones particulares que se crearon a partir del Instituto de Altura, ¿cierto? Con Monge, con Hurtado, era posible pensar en la excelencia que pudo haber producido la región, ¿no? Piensa, por ejemplo, en otras cosas que hemos visto de ciencia y tecnología con los trabajos de Jorge Cañizares. Es una postura más parecida en el sentido de que también se está fijando en la manera, ¿cierto?, en que Hispanoamérica, digamos, alrededor quizás de los siglos XVI, XVII, XVIII, influye en el pensamiento que Europa está formulándose durante la llamada Revolución Científica, durante la llamada Ilustración, ¿no? Entonces, la región en particular deja de ser pensada simplemente como un actor secundario, ¿cierto? O que ni siquiera aparece en los créditos de las películas, ¿no? Sino que más bien ya es un actor principal. Entonces, Chakrabarti en ese sentido, o la idea, digamos, de provincializar Europa, es muy importante, como te digo, que ha influenciado trabajos, los ha influenciado, pero yo creo también que por otras raíces, también historiadores de nuestra región ya estaban también formulándose ideas parecidas, ¿no?, de cómo reevaluar el lugar casi secundario que normalmente nos daban, o sea, no solamente nos daban, sino que nosotros mismos a veces nos dábamos en ese tipo de estudios. Y ya para acabar, digamos, Roberto, ¿qué opinas qué opinas sobre Chakrabarti en el aspecto de que propone hacer una historia, digamos, más heterogénea, ¿no? Y no solamente dejarnos llevar por narrativas maestras, ¿no? ¿Cuánto de factible es o no? Es que es factible, como te digo. Piensa en el mismo ejemplo que te acabo de dar, que es creo yo que es uno de los, a veces se dice los caballitos de batalla, ¿no?, de los estudiosos, al menos los estudios subalternos. Piensa que la cuestión de la religiosidad, el rol político que juega la religiosidad. Entonces, en ese mismo instante tú ya estás rompiendo justamente el canon historiográfico que te decía que la religión era simplemente un accesorio. Y
Y más bien este tipo de estudiosos de los movimientos sociales en la India te están diciendo que tiene un rol político, que influye, que condiciona, que el marco para pensar en los movimientos sociales deriva de eso. Entonces, eso implica la heterogeneidad y eso implica justamente lo que nosotros podemos sacar de ese tipo de lecturas, ¿no? Piensa, por ejemplo, si nos movemos al caso de este artículo conocido este artículo que leímos, que es, sabes que por lo menos en el campo de la ciencia y la tecnología, ese artículo de John Law y de Lin sobre el lugar de provincializando los STS en Asia, es importante porque tuvo repercusión, de hecho, porque ese artículo creo que es del 2018, se llama la Revista de Estudios de Ciencia y Tecnología del Asia, East Asia, algo así. Pero ese artículo 2018 o 2017 tuvo repercusión en un artículo, en una revista que es nueva que se llama Tapuya. Bueno, quizás alguien que está oyendo ahorita pueda revisarla. Tapuya es más especializada en los estudios de ciencia y tecnología y sociedad en Latinoamérica, y hay una edición, hay un número del 2019 sobre ello. Y básicamente utilizan Chakrabarty, utilizan en particular este artículo de Law y de Lin sobre el Asia Oriental y el Asia, perdón, o el Lejano Oriente, como se dice a veces, y el lugar que realmente se puede, y las críticas, digamos, que se pueden hacer al artículo y al lugar de Latinoamérica en eso. Y claro, ahí la cuestión es trascender la historia tradicional, que en el caso mismo de la China también te decía que dentro de la historiografía tradicional, que también normalmente había sido un receptor. El caso de la China, como también lo hemos discutido alguna vez, es un poco distinto, porque ahí sí es posible encontrar una élite letrada indígena, por así decirlo, china, ¿no? Cosa que es un poco, dependiendo de las circunstancias, los contextos, más complicado, por ejemplo, traducir eso al campo latinoamericano. Pienso en las mismas épocas de esos estudios, quizás de los siglos XVI, XVII, ¿no? Pero pensar justamente en el rol que actores que normalmente no se les piensa como productores de conocimiento realmente lo tuvieron. Pienso en los curacas, pienso en los caciques, pienso en el tipo de información que ellos tuvieron que dar. Por ejemplo, en los casos que yo estudio, ¿no? Todo el conocimiento geográfico, hidrográfico, cartográfico que los jesuitas producieron o que los franciscanos producieron, dependía justamente del acceso, de los nexos que establecían con curacas o con caciques en muchas partes de la Amazonía, ¿no? De la alta Amazonía. Entonces, eso automáticamente te rompe un canon ya historiográfico, porque como te digo, normalmente pensamos en que la autoridad, el que informa este tipo de trabajo sería, en este caso, el misionero, ¿no? Pero al pensar o leer con cuidado las fuentes, los documentos, uno realmente percibe el rol que tenía este tipo de conexión con las comunidades locales, ¿no? El tiempo que pasaban las misiones en determinadas comunidades y el tipo de conocimiento que ellos recibían, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, que menciona Chakrabarty en el caso de la religiosidad, ¿no? Es al cambiar un poco el canon, pensar de otra manera, tomar otra perspectiva, dejar de tomar esta cuestión de la linearidad, del historicismo, del secularismo como si fuera el marco. Como decía en el artículo de Law y Lin, por ejemplo, bueno, que espero que se pueda revisar, o que quien esté escuchando lo pueda revisar, ¿no? Cambia completamente el sentido pensar el aspecto médico, por ejemplo, el conocimiento médico, si es que tomamos siempre como parámetro la biomedicina occidental, porque ese normalmente siempre es el parámetro, y cambia automáticamente si cambiamos, a la medicina, a lo que le considera la medicina tradicional china. Si ese es nuestro parámetro, justamente las condiciones varían, ¿no? Y lo mismo en todo tipo de historiografía. Entonces, eso creo yo que es algo importante y que nosotros tenemos que pensar al momento de escribir historias, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros estamos de nuevo repitiendo los mismos parámetros? Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un tema, tenemos nuestras fuentes, pero el problema es hasta qué punto estamos repitiendo los mismos parámetros que han estado usando historiadores que nos han antecedido, ¿no?
Y ahí es la cuestión, creo que es importante de trabajos como los de Chakrabarty o esta idea de provincializar Europa, en el sentido que, como tú mencionas, esta cuestión de la heterogeneidad te permite justamente salirte un poco del marco y encontrar al mismo tiempo otro marco de referencia que te permita reevaluar esa historiografía. Bueno, este tema da para más, pero por razones de tiempo, te agradecemos, Roberto, por haber participado en Flaxo Radio. No, gracias. Cualquier cosa, quería dar una referencia también, que se está abierta las convocatorias para la maestría en historia, y que revisen la página de Flaxo Historia y el Flaxo General, que se ha abierto la convocatoria, y no olvidar que este programa es parte del departamento de antropología y de la sección historia. Entonces, sí, muchas gracias. Tienen becas, tienen estipendios para los alumnos, se pueden presentar y pueden postular por eso. Muchas gracias, Roberto. Oh, gracias, Juan.